Invitado de hoy, Ramón Guillermo Aveledo. Él es el coordinador de la Mesa de Unidad Democrática MUD. Bienvenido. Gracias por la invitación, contento de estar aquí. Cuando te invité te dije que íbamos a hablar de lo humano y de lo divino. Tú me dijiste, vamos a hablar de lo divino, ¿no? Bueno, tú sabes que de las dos cosas con respeto hay que hablar. Claro. Pero vamos a la orden. De lo divino. ¿Qué es de lo divino? Bueno, ahí hay dos ámbitos, ¿no? Uno, el de las creencias personales de uno. Y yo en eso tengo mis creencias. Yo creo que una de las cosas importantes que Dios nos dio fue la libertad. Y decidimos nosotros aquí. Y es nuestra responsabilidad. Y están asociadas la libertad y la responsabilidad. Así que yo no creo en un Dios que determina, ni en un Dios que condiciona, sino en un Dios que hizo al ser humano a su imagen y semejanza para que decidiera con libertad. Yo creo que eso es una buena manera de aproximarse al asunto y es con la que yo me siento. Lo segundo. Lo humano. Sí. Lo humano está siempre asociado a lo divino precisamente por lo anterior, porque los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza del Creador, por lo menos eso es lo que yo creo. Y hay una pauta, ese mismo hecho de nuestra naturaleza nos debe llevar a ser muy respetuosos con la dignidad de los demás. ¿Tú manejas la mesa con criterio humano o divino? Bueno, con la ayuda de Dios, pero con criterio humano, porque es lo que me corresponde. Yo creo que el principal problema de un político... ¿Qué llamas tu criterio humano en ese sentido? Pero, para manejar un conjunto. Claro, pero antes debo decir que el error más frecuente, entre los errores graves de los políticos, el más frecuente es creerse divinos, es creerse dioses. Y eso los lleva a muchos errores. Yo procuro no cometerlos. Y cuando llamo criterio humano, me refiero a comprender la diversidad, la pluralidad, a comprender también que los seres humanos somos imperfectos por naturaleza, tenemos virtudes muy grandes y tenemos también defectos. Y todo eso hay que manejarlo para el entendimiento, que es un gran arma que los seres humanos tenemos. Es verdad que somos distintos, es verdad que discutimos y que podemos tener conflictos, pero también es verdad que tenemos la capacidad para encontrar soluciones para esos conflictos. Si yo te pregunto sobre las satisfacciones que te ha dado ese cargo de coordinador, dime una o dos. No, me siento útil. Yo nunca estuve separado completamente de la política, estaba observándola. Además que como profesor y como analista... ¿Se puede ser observador de la política? Sí, se puede ser observador, se puede ser analista, pero es difícil estar completamente separado de ella porque ella nunca está separada de ti. Cuando alguien piensa que porque no se mete en política, la política no se va a meter con él, también cometió un error. Entonces, estaba separado en el sentido de que no estaba en la actividad política en la que tuve muchísimos años. Estaba en mi columna, en mis análisis y en la cátedra universitaria, que ese es mi campo, el campo del derecho público y de las ciencias políticas. Napoleón decía que la política es el hombre. Sí, tienes razón. Y una de las cosas interesantes de Napoleón es que siendo militar nunca confundió la política con la guerra. Y era de un modo en la guerra y de otro en la política. ¿Qué tipo de dolores de cabeza te ha dado el manejo de la mesa? Dolor de cabeza cuando no he resuelto una cosa, o no hemos resuelto, no hemos encontrado el modo de resolverla. La mejor terapia para eso, el mejor analgésico, es resolverla. Y cuando se logra, pues enseguida eso pasa. El otro dolor de cabeza es que a veces se me demoran las horas de comida y yo soy asiduo en eso, me gusta comer a mi hora. A veces las reuniones impiden que uno coma y me da dolor de cabeza. ¿A qué hora? ¿Ah? ¿A qué hora? A la 1, normalmente la del mediodía. Y muy temprano la de la mañana, porque yo soy madrugador, yo en eso conservo mis costumbres provincianas, en la noche como muy poco. ¿Por qué Ramos Ayub, que te elogió recientemente en una declaración, dijo que ojalá tú reunieras más a la mesa? No, mi recuerdo de esa declaración se refería eso de la reunión a un punto específico en el cual que no había sido discutido en la entrevista que le hizo Elvia. La mesa se reúne todos los miércoles regularmente y además el día lunes se reúne el equipo permanente, o G7, que son los 6 partidos de mayor votación y el secretario ejecutivo. Eso ocurre regularmente. A veces
debe estar representada por el propio Henry, a veces está representada por otro dirigente que él ha autorizado previamente, porque la práctica en la mesa es que hay un titular y un alterno por cada partido, y esos son los que van. O van los dos o va uno de los dos. Hay quienes dicen que tú tienes demasiado protagonismo. Lo dicen por celo, lo dicen por suspicacia, por envidia. He escuchado las dos cosas. He escuchado que tengo mucho y he escuchado que tengo poco. Yo trato de tener el menos posible porque yo considero que mi trabajo es en la cocina y no en el mostrador. En el mostrador tienen trabajo los que están... Pero siempre estás en el mostrador. No siempre, poco. Hoy estoy porque me invitaste. Pero como tú sabes, tú que manejas un programa hace tanto tiempo, sabes que yo no soy de los que pido que me inviten a un programa. Yo agradezco cuando me invitan y cuando puedo acepto. Pero no soy de los que busco programas o busco entrevistas. Nunca ha sido mi manera de ser, ni siquiera cuando era un político que aspiraba. Ahora, que no es el caso. Te invité cuando el proceso de las elecciones parlamentarias. Y no pude venir en aquel momento, no encontramos el modo, ¿no? Alguien con suspicacia dijo que no querías comprometerte en ese momento. Bueno, pero mayor compromiso que ser secretario ejecutivo de la mesa y que estar dando la batalla. Pero ¿tú crees que hubiera sido negativo para nosotros el que hubiera venido a este programa? Yo creo que no. Te pregunto a ti. ¿Por qué no? Pues yo no puedo evitar, la dialéctica es así, no puedo evitar plantearlo porque me extraña la formulación. Bueno, también dice que tú aspiras a ser una especie de fórmula de consenso si no se dan los objetivos de las primarias. No. Si por alguna razón surgen problemas. Yo soy abogado de las primarias, promotor de las primarias y comprometido con las primarias. La única forma de que tengamos un candidato unitario, el único consenso posible son las primarias y allá estamos. Ese es el camino que llevamos adelante y yo trabajo en eso sinceramente y por eso la relativa autoridad que en la mesa tengo, porque todos allí me reconocen. Claro, por supuesto, siempre hay unos porque lo desean y yo se los agradezco, pero les digo que no puedo, y otros porque no lo desean, pero que de algún modo instigan, pues buscando de esa manera dividir. Eso no es mi caso, yo soy inmune a esas tentaciones. Pero difícilmente un político o alguien que ha sido político y que le gusta la política, que entiende que la política lo es prácticamente todo, no tiene su corazoncito, su aspiración. Pues mira, es difícil, pero no es imposible. Y lo sé por mí. De manera que... ¿Tú estás vacunado? Estoy vacunado. Sí, además me pongo siempre una sobredosis de Ubicol, que es una gran cosa. Me pongo una dosis extra de eso, porque es muy fácil que en este tiempo... Explícame eso. Se desubique. Ajá. Y eso no es conveniente. A veces pasa, por ejemplo, que a uno, cuando adquiere cierta notoriedad, empieza la gente a decirle, caramba, usted no quiere ser, ¿por qué usted no quiere ser? Y uno se da cuenta de que 2 o 3 personas se lo dijeron en un día. Y sin embargo no cuenta la cantidad de personas que se lo cruzaron y no se lo dijeron. Claro, eso, a uno le gusta escuchar eso y el halago se puede confundir con desubicación. No es mi caso. El ego. El halago que le hacen a uno puede estimular el ego, en efecto. Mira, se está discutiendo en este momento, en el seno de la oposición y particularmente en la MUD, el tema de la tarjeta única o la tarjeta unitaria. Explícanos un poquito eso. Es una cuestión instrumental. Es un juego de palabras. Hay partidos que piensan que debe haber una tarjeta única, es decir, que todos deben confluir en un solo símbolo electoral. Por ejemplo, la MUD, una tarjeta con una tarjeta de la unidad, así es. Hay otros que piensan que debe haber una alternativa, es decir, los partidos con su tarjeta, siempre apoyando al mismo candidato, y además una tarjeta unitaria para los que quieran votar allí. Y los que piensan que lo mejor es que cada partido tenga su tarjeta, tenga su símbolo. Para mí es una cuestión instrumental. Hay que decidir qué es lo que más conviene para la batalla electoral concreta. No es un asunto de principio, no es un asunto estratégico, es un asunto táctico, electoral y así ha de resolverse. ¿Qué piensas tú? Pues yo soy partidario de lo que logre el mayor acuerdo y mi trabajo es facilitar los acuerdos. ¿Pero no tienes opinión? Sí, y la digo donde corresponde. Este no es un escenario. Este es un escenario, pero no para eso. Porque si yo fomento la ventilación pública de esos asuntos, pues entonces, ¿cómo hago en el momento que tenga que recoger las aguas para recogerlas? La tarjeta única no es una manera de ocultar debilidades. No, la tarjeta única tiene un contenido simbólico y tiene un valor.
Y es una forma de expresar la unidad. También es una forma de expresar la unidad el que, teniendo las tarjetas diversas, se presente una sola candidatura. En todo caso, lo importante es la unidad. Unidad de candidatura, unidad de programa. Ya lo demostramos el 26 de septiembre, eso paga y va a seguir pagando. Para nosotros, la unidad es la columna vertebral de nuestra estrategia para producir un cambio político en el país. Vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar en el aire lo siguiente. La experiencia de las primarias en Venezuela ha sido traumática. No asumo este tema de manera fatal. Claro. ¿no? Lo que ocurrió en el pasado no tiene por qué repetirse fatalmente. Pero es así. Acción Democrática se dividió en unas primarias, Copay se dividió en unas primarias. Hubo la famosa primaria entre el MEP y ORD, que eran grandes partidos en el momento, y se dividieron como consecuencia de ello. Al regresar quiero que leemos sobre el tema.